Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Gray Penne llevaba 120 páginas en su novela más reciente de Clive Cussler cuando oyó el coche de su esposa por fin aparcar en el garaje. Tocó su Fitbit para ver la hora, eran las 8:17 de la noche. Frunció el ceño. Esta era la tercera vez esa semana que su esposa llegaba tarde del trabajo. Hasta hace 4 meses, ella nunca había llegado tarde en los 7 años de matrimonio. Gray no había nacido ayer ni el día anterior. No le dio importancia las primeras veces que Callie llamó para avisarle que llegaría tarde. Luego, notó una tarde. Cuando ella llegó aún más tarde, su lápiz labial estaba levemente corrido, algo casi inaudito ya que Callie era casi obsesiva con su apariencia. Estuvo bastante seguro de haber notado la presencia de la colonia de otro hombre mientras se inclinaba para besarlo. Esa noche, en la cama, él se acurrucó intencionadamente junto a su cuello mientras la abrazaba por detrás. No sabía mucho sobre fragancias, pero sabía que había una gran diferencia entre la colonia blanca que él le había comprado y lo que fuera que estaba oliendo. Gray casi se atragantó cuando su esposa, de cabello castaño rojizo, entró por la puerta a las 30, sintió que ella era tan hermosa como la primera vez que la vio en la universidad, y su casi jadeo fue su reacción habitual cada vez que la veía después de haber estado separados por varias horas o más. Callie sonreía para sí misma cuando observaba la reacción habitual de su esposo al entrar. Sabía que su reacción era un sincero cumplido, además de que tenía que admitir para sí misma que le resultaba excitante que su esposo la encontrara atractiva tan pronto después de haber estado besada por los labios de otro hombre. Hola, cariño, dijo mientras se pavoneaba hacia él, le daba un rápido beso en los labios y se volvía para subir las escaleras, su sonrisa oculta, a la vez confiada y condescendiente. Solo ponte cómodo, bajo en un minuto. Gray no dijo palabra mientras su esposa entraba rauda y subía las escaleras, aunque parecía que ella no se daba cuenta. Sin embargo, él notó el ya habitual aroma de la colonia, y no era la primera vez que fruncía el ceño mientras ella subía las escaleras, temeroso de la inminente confrontación que tenía que suceder pronto si quería mantener su matrimonio. En ese momento, Gray estaba casi seguro de que su esposa no había cruzado totalmente la línea con el príncipe de Paco Rabanne, a quien él consideraba su seductor potencial, pero creía que ella se había estado acercando durante años. Gray temía que algún día su hermosa esposa se diera cuenta de que se había casado por debajo de sí misma en términos de estética y buscara remediar esa situación. Gray no se veía a sí mismo como un hombre feo, pero lo que él sentía como atractivo promedio no estaba ni remotamente en la misma liga que su espectacularmente hermosa esposa. La serpiente que entró en el jardín del Edén se llamaba Johann Wagman. Kelly era subdirectora en una firma internacional de telecomunicaciones. Johann era un vicepresidente rubio de 40 años, de complexión robusta, que fue transferido desde la sede de la empresa en los Países Bajos hace aproximadamente 6 meses. Gray había oído mucho más de lo que hubiera querido acerca de la transferencia holandesa durante las primeras 2 semanas. Antes de que Callie quedara completamente en silencio respecto a él. Oye, ¿ese nuevo holandés sigue en tu oficina? Preguntó Gray una tarde durante la cena, cuando Callie hablaba sobre su día. Sí, ¿por qué lo preguntas? Respondió ella, algo confundida. Durante unas semanas, él fue lo único de lo que hablabas, ahora es como si hubiera desaparecido por completo, dijo Gray. Bueno, él trabaja en otro departamento, no nos vemos mucho, dijo ella, sonrojándose un poco. Murmuró Gray, metiendo un bocado de comida, notando que su esposa le había mentido en la cara. La noche se alargó poco después. Callie se encontró atraída físicamente por el holandés de 6'4" y 225 lb desde el primer momento en que fue presentada. Aunque él era un espécimen físico, proyectaba un aire de extrema confianza, casi rozando la arrogancia. Hablaba 3 idiomas y tenía unos profundos ojos azules que, según Callie, parecían mirar dentro de su alma cada vez que la miraba.
Si era honesta consigo misma, tuvo que admitir que sentía algo por él. La primera vez que Johan le sonrió, en realidad, Callie y Johan no trabajaban en departamentos distintos, y de hecho, interactuaban bastante en el trabajo. La pareja fue a almorzar a solas a las pocas semanas de que Johan se incorporara. Kelly amaba a su esposo y nunca le dio importancia a lo que se estaba convirtiendo en una incipiente relación con Johan. Por su parte, Johan era muy consciente del hecho de que su relación con Callie crecía, pues él la empujaba suavemente en esa dirección. Johan sabía que la mujer estaba casada, pero supuso que ella le avisaría si él se excedía. Los asuntos extramatrimoniales no eran tabú en su país. 2 semanas más tarde, la pareja trabajaba en un proyecto que no se terminaría para el final del día. Johan sugirió que podían retomar el proyecto a primera hora de la mañana o simplemente dedicarle un poco más de tiempo esa noche en la oficina. La sonrisa de ella le dijo todo lo que necesitaba saber. Rápidamente llamó a Gray a su oficina para decirle que llegaría un par de horas tarde. Él notó para sí mismo que era la primera vez que ella llegaría tarde en los muchos años que había trabajado para la empresa. Pero como ocasionalmente él también tenía que quedarse tarde, no se quejó y le dijo que él se encargaría de la cena esa noche. Ella se llenó de elogios por lo considerado que era. La pareja salió de la oficina a las 7, aunque habían terminado su trabajo alrededor de las 5:30. Ambos eran conscientes de que quedarse trabajando hasta tarde se había convertido en algo habitual para ellos. Lo que comenzó siendo conversaciones, poco a poco evolucionó en caricias, abrazos y besos. Kelly era plenamente consciente de que estaba al borde de una pendiente resbaladiza, pero disfrutaba tener a su esposo y a un amante. De hecho, estaba tan absorta en sus propios sentimientos que o bien ignoraba o no le importaba que su esposo se hubiera percatado. Habiendo salido de la universidad, Gray consiguió una buena posición con un buen salario en una pequeña firma local de telecomunicaciones. Kelly, con el mismo título universitario que Gray, había comenzado en una posición menor, pero en una empresa internacional. La pareja tenía un plan: permanecer sin hijos hasta los 30. También decidieron pronto que Callie sería la primera en volver a estudiar en línea para obtener su maestría en administración de empresas, para poder avanzar en su compañía. Una vez que ella consiguiera su maestría, sería el turno de Gray para avanzar en su trabajo. Callie obtuvo su maestría en 4 años y pronto consiguió un ascenso que elevó su salario y posición en la empresa por encima del de su esposo. Él estaba muy orgulloso de ella y complacido de que su plan de carrera funcionara. Absorta en su propio éxito financiero y personal, Callie perdió de vista el plan de la pareja cuando llegó el turno de que Gray obtuviera su maestría. Ella argumentó que en cambio deberían usar ese dinero para comprar una casa en la que pudieran crear una familia. Gray no estaba contento con que sus sueños fueran subyugados, pero tuvo que admitir que comprar una casa para la futura familia era una buena idea. Siempre podía volver a estudiar en un par de años, le recordó ella. Callie siempre parecía idear algo grande en lo que la pareja necesitaba gastar su dinero en lugar de en el MBA de Gray. Él no quería parecer egoísta, así que siempre cedía a los deseos de su esposa. El ego de Callie disfrutaba mucho de ser la principal fuente de ingresos y de tener el trabajo más importante de los dos. Empezó a verse a sí misma como la pareja más igualitaria entre dos iguales. Callie sentía mariposas en el estómago mientras bajaba las escaleras. Amaba a su esposo, pero necesitaba a Johan. Lo necesitaba, deseaba pasar la noche con él, anhelaba acurrucarse con él. Después de la intimidad entre ellos dos, simplemente no podía engañarse, debía hablar primero con su esposo para que no fuese una infidelidad. Sabía que él la amaba con la misma intensidad con la que ella lo amaba, y que él le concedería este pase libre de un fin de semana. Él nunca le había negado nada. La cena está en el microondas, solo necesitas calentarla por aproximadamente 1 minuto, dijo Gray en tono seco cuando Callie apareció en la planta baja. Gracias, cariño, la sacaré en un momento. ¿Podemos hablar?, preguntó. Gray levantó la vista de su libro. Dirk tendrá que esperar, dijo, notando que Callie tenía algo importante que decirle.
¿Tiene algo que ver con lo que quieres hablarme? Pronto. Quiero un pase libre para este fin de semana, dijo Gray. Callie titubeó. Gray, dijo con vacilación, pero claramente. Gray se quedó congelado en el sofá, su cerebro se activó a toda máquina. Esperaba no parecer tan atónito como se sentía, parecía que sus entrañas querían salir de su cuerpo. Perdóname, preguntó, sabiendo que había escuchado correctamente a su esposa. Necesito pasar un fin de semana entero con Johann Wagman. Tenemos sentimientos que deben ser atendidos, solo una vez. Te amo, Gray, no a él, y volveré a ti después de este fin de semana. Y pasaré el resto de mi vida demostrándote cuánto te amo. Gray se sintió aún peor, con el estómago revuelto, al saber que solo por pedirlo, Callie había terminado con su matrimonio. Aún así, pensó que este drama debía desarrollarse. ¿Qué pasa si, después de este fin de semana, decides que una vez no es suficiente? Cuestionó él. ¿Y si decides que lo necesitas más que a mí? Eso no sucederá, te lo prometo, respondió rápidamente. ¿En serio? ¿Cómo puedes prometer eso? Me prometiste, me juraste que renunciarías a todos los demás por mí hace 12 años, ¿y vas a romper esa promesa tan fácilmente? Ella se sonrojó de nuevo y empezó a mirar a todos lados, excepto directamente a él. Necesito esto, Gray, y sé que me amas lo suficiente como para dármelo, susurró. Para ser exactos, Callie. No lo necesitas, pero ciertamente lo deseas y esperas que yo sea tan tonto como para concedértelo. Eso no va a pasar, reiteró él. Pero yo no te pertenezco, así que, si realmente quieres hacerlo, recuerda que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Gracias, Gray. Me alegra que lo entiendas, dijo Callie. No, cariño, no intentes fingir que no me comprendes por completo. Te acabo de decir que hagas lo que sientas que debes hacer, y luego yo haré lo que tenga que hacer, respondió él. Lo que sea, replicó ella. Callie estaba sentada en la mesa de la cocina bebiendo café cuando Gray entró por la puerta la noche siguiente. Notó una pequeña bolsa junto a la puerta. Al entrar, pensó que ella definitivamente estaba vestida para salir esa noche, ya que llevaba uno de sus vestidos más sexys. Un número azul asiano a medio muslo que mostraba bastante su escote. Parece que estás bastante segura de ti misma, dijo Gray mientras dejaba sus llaves y cartera. Ella sonrió coquetamente. Estoy bastante segura de mi esposo amoroso, dijo suavemente. Él levantó una ceja. Ahora dame un beso de despedida y que tengas un gran fin de semana. Sin lamentaciones, dijo. Gray quiso tomarla por los brazos y sacudirla hasta que se le cayera la cabeza, pero en su lugar le dio la sonrisa más triste y negó con la cabeza. Dios, te amé tanto, cariño, susurró antes de girar y subir las escaleras. Aunque ella notó que él no la besó de despedida. Kelly no percibió que Gray usó el pretérito de amar. Al salir de la casa, su mente ya se dirigía por varios kilómetros hacia donde Johann la esperaba. Se sentía como una virgen de 16 años a punto de asistir a su primer baile de graduación. Kelly y Johann habían planeado su fin de semana durante las 2 semanas previas. Después de 3 meses de besos y caricias cada vez más intensos, la pareja había decidido que era hora de ver a dónde los llevaría su relación. A Johann no le importaba que Callie estuviera casada, ella le había dicho que estaban trabajando en algunos asuntos de su matrimonio. Se conocieron en el vestíbulo del hotel y se registraron como el señor y la señora Johann Wagman. Subieron a su habitación y dejaron su equipaje antes de salir. Johann hizo que Callie girara en sus brazos, a lo que él respondió con un silbido bajo, y luego la atrajo para un beso apasionado y profundo. Dios mío, este hombre sabe besar, pensó ella. Su reserva en el elegante restaurante de carnes era para las 7 de la tarde, así que tuvieron que desenredarse y ponerse en camino. La comida estuvo deliciosa. Disfrutaron de una buena botella de vino con la comida, pero solo una, ya que ambos querían estar en su mejor momento. Cada uno pidió un helado para el postre y conversaron en voz baja durante toda la comida, deleitándose en la compañía del otro.
Se tocaban suavemente, si alguien los observase, parecerían una pareja casada muy enamorada. Los restos de una pizza mediana de pepperoni y 4 botellas vacías de cerveza estaban sobre la mesa de aperitivos, cerca del sillón reclinable de Gray. Aunque Gray era un cocinero bastante competente, ciertamente no estaba a la altura de cocinar en esa noche. Y después de pensarlo, decidió que la pizza y la cerveza eran la comida perfecta para la noche en que su esposa iba a ceder su cuerpo a otro hombre. Una vez que terminó de comer, Gray subió al dormitorio principal con varias bolsas de basura grandes y pasó los siguientes 30 minutos tirando toda la ropa de Callie de manera caótica en las bolsas. Luego, las bajó y las colocó junto a la puerta principal. Tuvo un poco más de cuidado con sus joyas y artículos de tocador, colocándolos en una caja y dejándolos también junto a la puerta. Satisfecho en cierta medida y furioso más allá de las palabras, Gray bajó de nuevo, puso un DVD en el reproductor y se acomodó para ver su película favorita de todos los tiempos. El clásico de Mel Brooks, Young Frankenstein. Kelly y Johan apenas habían regresado a su habitación cuando él aplastó sus labios contra los de ella. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello y ambos se quedaron allí, apasionados, durante aproximadamente un minuto. Por lo que ella había observado a través de los pantalones de traje de Gray en la oficina. Kelly pensó que Johan sería un poco más grande y robusto que su esposo, especialmente cuando consideraba la ventaja de tamaño de Johan. Él tenía 6 pulgadas y 40 libras más que su esposo. Ya no tan despejada mentalmente. Kelly notó que el tamaño de Johan, incluso estando completamente involucrado, no parecía superar lo que había esperado. Había oído a sus amigas hablar sobre la diferencia entre crecer y derramarse, pero no les había prestado mucha atención. A medida que la situación de Johan progresaba, quedó claro que no había mucha diferencia de tamaño en comparación con el de su esposo, dejándola con una sensación de expectativas no cumplidas. Al día siguiente, sábado, la pareja tenía planeado disfrutar de un día de actividades antes de otra cena de alto nivel y luego actividades carnales. Callie esperaba que la noche anterior fuera algo aislado. Gray pasó todo el sábado solo, ni siquiera encendió la televisión hasta que el sol se puso. No importaba cómo viera su dilema, no encontraba forma de seguir casado con su esposa. Sabía que todavía la amaba, ese amor no desaparecía mágicamente de la noche a la mañana, pero no podía soportar la falta de respeto que ella le había mostrado recientemente. Ni volvería a confiar en ella, esperando que ella reclamase un pase libre cada vez que quisiera tener intimidad con algún otro hombre. Un maratón de Leave It to Beaver se estaba reproduciendo en la pantalla frente a él, pero podría haber sido videos para adultos. Por todo lo que a Gray le importaba. Tomó otro trago de cerveza y se quedó mirando fijamente, con el cerebro volviendo a tiempos más felices con Callie. A decir verdad, Gray nunca estuvo muy seguro de cómo terminaron juntos, ya que ambos estudiaron administración de empresas en el mismo año en la Universidad Estatal de Arizona. Compartieron varias clases, pero Gray nunca sospechó que la deslumbrante joven siquiera supiera quién era él. Siempre parecía tener un pequeño ramo de admiradores a su alrededor, pero a principios de su penúltimo año. Ella se sentó a su lado en una clase de contabilidad de honor. Parecía esforzarse especialmente en coquetear con él durante la clase y, para su sorpresa, al terminar la clase, ella le pidió salir a tomar un café. Y por supuesto, el joven dijo que sí. La pareja fue prácticamente inseparable durante el resto de sus años universitarios. Y se casaron aproximadamente 6 meses después de la graduación. Hasta hace unos meses, Gray estaba seguro de que la pareja estaba comprometida a largo plazo. Sin embargo, los acontecimientos recientes le habían mostrado grietas en el matrimonio. Y luego Callie hizo lo impensable. Callie estaba acostada en la cama junto a un Johan dormido, preguntándose cuánto halago tendría que hacer para que su esposo la perdonara. Fuera de tiempo, ella escuchó las palabras que su esposo le había dicho cuando le preguntó o le comentó acerca del pase libre. Pero sabía que Gray la amaba demasiado como para dejar que un fin de semana destruyera su matrimonio. Aún así, ella nunca pensó que tendría tiempo siquiera para preocuparse por su esposo mientras estaba con Johan. El día con Johan fue maravilloso. Él tenía una gran presencia y modales, pero de regreso en la habitación para la segunda noche.
Su presencia parecía nuevamente ausente, era otra vez egoísta y rígido. Aunque la mujer volvía a darle el beneficio de la duda en su mente. Esto me irrita, Gray, pensó para sí misma. Dios, soy absolutamente tonta. Después de una ducha y un agradable brunch, Johan estaba radiante de sonrisas mientras él y la señora Bachman hacían el check-out del hotel. Callie se mostró amable y sonrió durante todo el proceso. La pareja compartió un beso apasionado en el estacionamiento. Kelly pensó que esa había sido, probablemente, la parte más apasionada del fin de semana. Antes de que cada uno se subiera a sus coches para regresar a casa, Callie usó la hora de viaje para despejarse la mente y reforzar su posición en lo que estaba segura se convertiría en un debate permanente con su esposo sobre su pase libre. Estaba convencida de que Gray eventualmente cedería, a pesar de su enojo inicial y amenazas. Después de todo, casi siempre conseguía lo que quería de él. Si las cosas se ponían realmente difíciles, pensó, podría pedir lencería y reconquistarlo. No pudo evitar sonreír para sí misma al pensar lo fácil que era desviar a un hombre. Callie estacionó su coche en el garaje y apagó el motor. Revisó su maquillaje en el espejo retrovisor, tomó su bolso del asiento trasero, respiró hondo y entró a su casa con la cabeza bien en alto. «Hola, ya llegué», exclamó al entrar a la cocina desde el garaje. Esperó un par de segundos a que Gray la saludara, como era habitual, pero se sintió decepcionada. Oía la gran pantalla encendida en la sala familiar y entró, luciendo molesta por lo que consideraba el comportamiento infantil de su esposo. Gray estaba sentado en su sillón reclinable viendo un partido de béisbol. Desvió la mirada de la pantalla por un segundo y asintió en dirección general a su esposa, sin emitir ni un gruñido. Ni qué decir tiene, ella no estaba contenta. ¿Así es como vas a jugar?, dijo, exhalando con frustración y saliendo de la sala. ¿Qué demonios son todas estas bolsas junto a la puerta?, gritó cuando Gray no respondió. Callie se acercó y abrió una bolsa. Él escuchó su exclamación y luego oyó el ruido de más bolsas abriéndose. «Maldita sea, esto no es divertido, Gray. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?», exclamó ella. «¿Haciendo que te mudes cuando te sirva los papeles de divorcio?», respondió él, sorprendiendo a ella al aparecer casi en silencio, justo detrás de ella. «No será un divorcio, no va a ser un divorcio. Tú, imbécil, ya hablamos de esto, fue un fin de semana, un fin de semana. Llevamos 12 años casados. ¿Puedes darme un fin de semana? Primero tú no hablaste, tú hablaste, yo escuché. Tú me dijiste que ibas a tomar un pase libre. Una vez que fue mi turno de hablar, te dije que no iba a aceptar eso. No es mi problema que no me tomes en serio, estamos casados, lo que significa que nunca habrá pases libres», afirmó Gray. «¿En serio divorciarías por un fin de semana de toda la vida que llevamos juntos y de todo el tiempo que nos queda en el futuro?», preguntó ella, con pánico en la voz. «Ahora ya no estaremos juntos en el futuro, ya que tú hiciste esto. Te dije que haría lo que tuviera que hacer. ¿No entiendes?», gruñó Gray. Las lágrimas comenzaron a salir de los ojos de Callie, quizá por primera vez en su matrimonio. Gray no se acercó a consolarla. «Me engañaste con otro hombre solo porque me lo dijiste primero. Eso no significa que no sea una traición, sobre todo después de que te dije que no lo hicieras», dijo Gray. «Tú no me dijiste que no lo hiciera, me dijiste que podía tomar mis propias decisiones», replicó ella, intentando torcer el argumento para desviar la culpa. «Y ahora enfrentas las consecuencias de tus acciones, parece que solo recuerdas lo que te conviene recordar», dijo Gray. Callie pisoteó los alrededores durante varios segundos, mirando sus cosas en las bolsas, respirando agitadamente. «Pues bien, no me voy a mudar. Esta es mi casa también», dijo. «Está bien, pero ya que tus cosas ya están empacadas, puedes trasladarlas a la habitación de invitados. Yo me quedaré en la principal», dijo Gray. «Está bien», murmuró ella, mientras empezaba a subir las bolsas por las escaleras. «¿Vas a ayudarme?». «Ya hice mi parte», respondió él. Empacó las bolsas. Gray regresó a la sala familiar y reanudó ver el partido de béisbol.
Podía escuchar a su esposa pisoteando por las escaleras y murmurando. Cuando finalmente bajó, Callie se desplomó en el sofá de la sala familiar y comenzó a leer el periódico dominical que Gray había dejado en la mesita cerca de donde ella solía sentarse, haciendo crujir el papel cada vez que pasaba una página o se movía. ¿Ni al menos me vas a preguntar cómo me fue el fin de semana?, gruñó ella. ¿Por qué querría saberlo? Supuse que tuviste intimidad con él varias veces, ¿no es lo que hacen las mujeres infieles cuando engañan a sus esposos?, preguntó Gray. Bueno, también salimos, hicimos cosas y comimos en varios restaurantes elegantes, se quejó ella. Qué bien, me alegra por ti. Tal vez a uno de tus amigos le interese, comentó Gray. Por el momento, tu esposo no está aquí, observó Gray, notando que su esposa no parecía tan contenta como él hubiera esperado, especialmente después de que ella hiciera tanto alboroto al hablar de sus experiencias fuera de la intimidad, diciéndole que Johan podría haber sido más decepcionante que excitante. No es mi problema, pensó Gray. Gray pasó el lunes revisando cuentas bancarias y haciendo las maniobras financieras necesarias ante un divorcio inminente. No pudo conseguir una cita con el abogado de derecho familiar de su elección hasta dentro de una semana. Así que sabía que tendría que seguir viviendo con Callie en la misma casa por un tiempo. Callie pasó su día evitando a Johan, era muy consciente de que estaban en extremos opuestos en cuanto al éxito de aquel fin de semana. Sabía que su relación había cambiado para siempre, y no para mejor. Más que nada, necesitaba desesperadamente que su esposo entendiera y volviera a ella, para poder usar a Gray para rechazar futuros avances de Johan. La vida se había vuelto repentinamente muy complicada para Callie. Se debatía entre tener otra conversación seria con Gray o simplemente dejar que la vida siguiera como si nada hubiese pasado, esperando que su esposo eventualmente se calmara. Optó por la segunda opción, el camino de menor resistencia, sin querer ser nuevamente llamada mujer infiel por su esposo. Después de analizar la situación desde todos los ángulos, Callie tuvo que admitir para sí misma que mujer infiel parecía describirla mucho mejor que esposa amorosa. Negó con la cabeza, triste, preguntándose si hubiera visto las cosas de forma diferente si su fin de semana hubiese sido un éxito rotundo en lugar de un fracaso desalentador. Gray no dijo ni una palabra a Callie cuando llegó a casa del trabajo, ni durante la cena. Solo murmuró un rápido gracias al terminar y al recoger su plato. Lo siento, Gray. De verdad lo siento, se lamentó Callie mientras Gray se dirigía a la sala familiar. Después de todos estos años, supuse que me amabas lo suficiente como para darme un fin de semana. Lo amaste lo suficiente, yo habría creído, después de todos estos años, que me amabas lo suficiente como para no pedirme permiso para ser una mujer infiel. ¿Qué tan egoísta y delirante puede ser? Las cosas se complicaron aún más para Callie. Al día siguiente en el trabajo, 5 minutos después de llegar a su oficina, una de sus mejores amigas de la empresa entró y cerró la puerta. Un suceso poco habitual en la oficina. Por favor, dime que no pasaste el fin de semana con el holandés, preguntó a Malal en voz baja. Incluso con la puerta cerrada, los ojos de Callie se abrieron de par en par. Él se ha estado jactando, dijo, con la cara retorcida de vergüenza y rabia. Asumo que, si no vino de ti, vino de él, dijo Emma. Pero yo no lo escuché de él. Escuché a un par de chicas susurrarlo en la sala de descanso mientras tomaban café. Si ya se estaba hablando a las 8 de la mañana, en la oficina se sabrá a mediodía. No hay manera de ocultarlo. Callie se echó las manos sobre la cabeza mientras las lágrimas caían sobre su escritorio. Sí, te has convertido en la mujer infiel que todas las mujeres aman odiar y a la que todos los hombres quieren besarse. ¿Y qué tal estuvo?, preguntó Emma, levantando las cejas. Ese es el mayor problema. No molesté a mi esposo para nada, preguntó ella. Jan es grande, apuesto, encantador y un completo fracaso en la cama. No es ni un poco más grande que Gray, ni la mitad del hombre en la cama, pero piensa que es el regalo de Dios para las mujeres. La expresión de asombro de Emma se transformó en preocupación. ¿Y cuánto tienes que compensar para volver a ganarte el favor de tu esposo?, preguntó Emma sin esbozar ni una sonrisa.
Solo desearía que fuera tan sencillo, respondió Callie. Gray sigue hablando de divorcio, 7 años juntos y se vuelve nuclear así, de repente. No, lo pensaré. Nada de consejería, nada, dijo ella. Pensé que se enojaría, pero ya quedó libre de culpa. Estoy tan enojado. Nunca lo había visto tan irracional. No es que no le haya dado aviso, continuó ella, pero si no lo aprobaba, el aviso no significaba nada. Eres una mujer inteligente, realmente no puedes negar no saber que esto podría terminar así, dijo Emma. Fue una coincidencia que Gray dijera casi lo mismo a Callie 2 semanas después, cuando ella llamó entre lágrimas después de haber recibido papeles de divorcio en su oficina. Tú me dijiste que podía tener intimidad con él, que podía hacerlo, sollozó ella por teléfono. No, yo te dije que era tu elección, pero que habría consecuencias. Nunca te di carta blanca para encontrarte con ese rubio desgraciado. Hiciste que todo se centrara en lo que querías, aparentemente sin importar lo que yo quisiera, afirmó Gray. Gray recibió una llamada telefónica de sus suegros un par de semanas después, suplicándole que hablara con su hija y considerara reconciliarse. Gray simpatizaba con sus suegros y siempre había tenido buena relación con ellos. Intentó rechazarles la petición con delicadeza. Ella dijo que cometió un error y que tú no le hablarás, que no la dejarás explicar, acusó su suegro, de forma áspera. Gray, eres un hombre mejor que eso. Ella dijo que cometió un error, pero realmente nunca nos dijo cuál fue ese error. Pero después de 7 años, ¿no crees que le debes al menos un poco de cortesía? Dijo Can Clayton. No te contó toda la historia. Can, no llamó cometer un error a darse un pase libre para tener un compañero de trabajo por un fin de semana. Le advertí que habría consecuencias, dijo Gray. Oh, no, no pudo haber sido tan estúpida, exclamó Can. Gray sintió que no necesitaba responder a lo que seguramente era un comentario retórico. Lo siento sinceramente, Can, dijo. No sé qué más decir. No volveré a molestarte. Gray gimió al ver que era Callie quien le llamaba al día siguiente, después de haber hablado con su padre. Más excusas, supuso él. Perdón por la llamada de mi papá, Gray. Supongo que descubriste que no fui del todo sincero con mis padres. Eso no es algo que digas si no es necesario. Nunca pensé que él llamaría, y nunca pensé que tú me delatarías, dijo él sin emoción. No te delaté, dije la verdad, respondió ella, con voz suave. Sí, suspiró Gray. Kelly y su abogada intentaron retrasar el divorcio, pero dado que Gray presentó la demanda por diferencias irreconciliables y no había hijos, el divorcio se consumó en 9 meses. Kelly no podía creer que Gray no le diera una segunda oportunidad tras lo que ella llamaba su error, aunque repetidamente lo llamó así. El error fue mucho más que tener intimidad con otro hombre. Kelly, explicó Gray una noche cuando ella intentó hacerle cambiar de opinión, tuviste una aventura emocional mucho antes de engañarme físicamente. Despreciaste mis sentimientos. Me faltaste el respeto de la peor manera. ¿Cuándo dejaste de amarme? Kelly sollozó y volvió a derramar lágrimas. Érase una vez, solía decir Gray para consolarla cuando lloraba. Ahora, él le acusaba de intentar llorar hasta volver a entrar en su corazón. Yo sé que todavía me amas, Gray. ¿Por qué no podemos intentar reconciliarnos? Yo aún te amo, por eso esto me duele tanto, respondió Gray, pero es evidente que no me amas ni de lejos tanto como yo a ti. Nunca habría considerado engañarte, pero jamás podría confiar en que no lo hicieras de nuevo. La próxima vez que otro hombre te llame la atención, no habrá otro hombre, te lo prometo. Eso no debió haber ocurrido ni siquiera una vez. Gruñó Gray. Tú prometiste, cuando me hiciste esos votos, que jamás renunciarías a mí. Oh, sí, susurró ella. Jan le pidió a Kelly salir en varias ocasiones durante el proceso del divorcio, al igual que varios otros compañeros de trabajo. Ser descubierta como una mujer infiel convirtió a la mujer en la comidilla de la oficina y la llamó a recursos humanos varias semanas después del incidente.
No tenemos una política contra las relaciones entre empleados, pero siempre pedimos a nuestro personal que muestre un poco de discreción cuando la mitad de los hombres de nuestro equipo hablan de que pasaste un fin de semana haciendo de casados con Johann Wagman y la mitad de las mujeres especulan quién será la siguiente en tu lista. No es una situación ideal. Si los rumores no se calman, te podrían pedir que te cambies de oficina, me dijo. Men es muy bonito en esta época del año, dijo el director de recursos humanos. Johann se volvió a interponer en el rostro de Callie un día después, nuevamente pidiéndole una cita, a pesar de la advertencia del director de recursos humanos. Vamos, cariño, tu esposo se está divorciando de ti. Ni siquiera tenemos que salir de la ciudad para el fin de semana, dijo Johann. ¿No captas la indirecta? Arruiné mi matrimonio por una intimidad mediocre que simplemente tenía que tener. Fui un completo idiota. Ahora lárgate. Gritó Callie. 2 semanas después. Kelly aceptó un traslado laboral a Carolina del Norte. Para cuando se fue, en la empresa todos sabían que Johann no era el conquistador que él creía ser. Un mes después, Johann fue transferido de vuelta a la oficina de Ámsterdam. Era un hombre apuesto y en forma, que vagaba por los pasillos del supermercado cada sábado por la mañana como si fuera un hombre en su día de descanso. Como se notaba a varios metros de distancia. Él nunca parecía fijarse en ella, lo cual era lo habitual en su vida. Margaret Scanland, a la que sus amigos cercanos llamaban Peggy, era maestra de 5º grado en una escuela primaria local. Era de aspecto promedio, con un cuerpo normal, es decir, sin nada que atrajera a un hombre guapo y obviamente soltero. Tenía 29 años y en unas semanas cumpliría 30 sin ninguna perspectiva de salir de la soltería en el corto plazo. A Peggy le asomó la duda de cómo un hombre atractivo como él aún podía estar soltero. Parecía tener poco más de 35 años, no daba la vibra de ser mujeriego, parecía perdido, quizá roto. Greg Tanner no usaba anillo de bodas en la mano izquierda, pero Peggy se dio cuenta de que él estaba soltero mucho antes de ver su mano. Los artículos en su carrito le contaban todo lo que necesitaba saber sobre su estado civil: Pop-Tarts, pizza congelada, macarrones con queso, cerveza y carne para la parrilla. Nada gritaba soltero, quizá hasta divorciado, por esos artículos. Peggy era descrita por muchos como una mujer tímida, tenía el cabello corto, ondulado y castaño claro, grandes ojos marrones. Y una piel casi pálida. Medía 5 pies y 5 pulgadas, con un cuerpo de tamaño promedio, piernas decentes y lo que ella consideraba su mejor atributo: un trasero firme y redondo. En cuanto a personalidad, se describiría a sí misma como tímida en la universidad. Y sus amigas la consideraban la compañera perfecta por su amabilidad, lealtad y su apariencia promedio. Primero notó al hombre de pasada varios meses antes, por alguna razón, no podía dejar de fijarse en él. Y empezó a prestarle más atención. Aproximadamente 2 meses después, aunque era completamente atípico en ella. Incluso consideró presentarse. Sé que esto puede parecer un poco atrevido, pero soy Peggy Scanlon. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Preguntó Peggy un par de semanas después cuando se topó con él. Gray se echó para atrás y observó detenidamente a la mujer que acababa de abordarlo verbalmente. Está bien, no es deslumbrante como Callie, pensó, no muchos lo son, pero hay algo en su mirada que me hace decir que sí, algo en sus ojos que me hace querer saber más sobre esta mujer misteriosa. Era la primera vez en 2 años que él consideraba a una mujer de manera más que amistosa. Sí, creo que sería genial, respondió Gray con brillo en la voz. Peggy Scanland era como un libro abierto, fácil de leer. De hecho, ella no había salido mucho en sus 29 años, y nunca seriamente. Parecía inteligente y culta, y él la escuchó atentamente mientras ella le contaba sobre su pasado. Cuando ella terminó su monólogo, se quedó en silencio, esperando que él compartiera algo sobre su propio pasado. Observó sus ojos cuidadosamente y determinó que él estaba soltero porque se había divorciado. Sus ojos revelaban el dolor que solo alguien profundamente herido puede conocer. Ella lo observó mientras él pensaba, tratando de descifrar cuánto de sí mismo debía revelar.
Reveló prácticamente toda su historia, mientras ella se quedaba absorta. Ambos se quedaron en silencio cuando él terminó. Suspiró profundamente, mirando a la mujer como si el peso del mundo se hubiera levantado de sus hombros. Perdón por haberte atropellado con todo eso, dijo, mientras alzaba la mirada. Eres la primera persona a quien le he contado toda la historia. Dicen que tengo ese efecto en la gente. Además, soy bastante bueno con los niños pequeños y con los perros, respondió la mujer. Gray se rió entre dientes, se sintió muy cómodo con aquella desconocida, casi como cuando estaba con Callie antes de que sus caminos se separaran. Gray tenía una cita para el viernes por la noche siguiente. La pareja tuvo intimidad por primera vez en su tercer día juntos. Peggy intentó aguantar más tiempo, pero resultó ser la parte más débil. Había algo increíble en la forma tranquila y modesta de Gray, ella no pudo resistirse. Aunque él nunca hizo ningún movimiento ostentoso. Después de una agradable comida en un restaurante húngaro, Gray llevó a Peggy a su apartamento para tomar café y continuar la velada. La pareja comenzó sentándose muy cerca en un sofá-cama en la sala, antes de que Peggy se inclinara hacia Gray y unieran sus labios. 10 minutos después, ya estaban desnudos en el dormitorio de Gray. Él notó que era la primera vez desde su divorcio que hacía el amor con alguien, las veces anteriores habían sido meramente intimidad pura y simple. Se aseguró de besar a la mujer durante todo el acto. Está bien, ya acabó. Habrá tiempo para hablar después, murmuró ella mientras yacía entrelazada con él. ¿Qué vas a hacer durante las próximas décadas?, comentó él. La mujer, que había sido dama de honor en 4 bodas, finalmente llegó a ser el centro de atención. Un año después, la pareja tuvo 2 hijos, un niño 2 años después del matrimonio y una niña otros 2 años después. A diferencia de su predecesora, Peggy nunca olvidó sus votos, mientras que Gray jamás lo supo. Kelly nunca olvidó esa lección. Varios años después de mudarse a Carolina del Norte, Kelly se volvió a casar, permaneciendo fiel a su segundo esposo durante 15 años, hasta que la descubrió engañándolo. Se admitió a sí misma que finalmente entendía el dolor que Gray había soportado. Y no perdió tiempo en divorciarse de su segundo esposo. Kelly siempre se había cuidado y seguía yendo al gimnasio regularmente, seguía siendo una mujer atractiva mientras se acercaba a los 50. Soltera, sola y acercándose a los 50. Nunca se lo imaginó, ni en sus sueños más salvajes. Su segundo esposo era una década mayor que ella, no tenían hijos y él no quería tener ninguno con Kelly. Ahora era demasiado tarde, aunque ella sabía que había muchos hombres de 30 y tantos que con gusto le dejarían un bebé, aunque ninguno quería quedarse. Y ser más que un donante de esperma. Se rió en voz alta para sí misma, más Bark, en realidad. Gray había querido 2 hijos, ella había querido 3, así que para entonces los 3 hijos de la pareja ya estarían en la adolescencia. Ella y Gray asistirían a diversos eventos escolares y sociales, graduaciones de banda, de la PTA, de secundaria y de universidad. Seguido de bodas y nietos. Todo eso se esfumó en una mediocre aventura. ¡Qué mujer tan arrogante y tonta!, pensó ella, negando con la cabeza tristemente por quizás la milésima vez. Si es que sus piernas aún le permitían patear. Unos meses después, en algún lugar al otro lado del país, Gray y Peggy Panner, junto con su hijo de 15 años, Reggie, estaban sentados en el gimnasio de la escuela secundaria local, viendo a su hija de 18 años, Phyllis, recibir su diploma. Peggy apretó el brazo de su esposo y ambos se intercambiaron miradas con los ojos llenos de lágrimas felices. Gray se inclinó y le dio a su esposa un beso rápido en los labios, haciendo que su hijo se encogiera, avergonzado por ser adolescente. Vamos, ustedes dos, no aquí, no ahora, se quejó él. Sus padres le sonrieron, luego se miraron mutuamente. Levantaron las cejas y dijeron, y hemos llegado al final de la historia de hoy. ¿Era lo que esperabas o tomó un giro que no viste venir? Tengo curiosidad por saber tus pensamientos, compártelos en los comentarios y pongamos en marcha una conversación. Si esta historia te mantuvo enganchado, asegúrate de darle me gusta.
Y si eres nuevo aquí o aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.